Creo que están todos admitidos. Acá me entraron unos más. Bueno, hay cosas que uno va aprendiendo cada día. Bueno, ahora sí empezamos. Bueno, la idea es dar algunos casos clínicos. En estos casos, No se escucha, no sé si se cortó solo o... ¿se cortó? Ah, ok, ok. ¿Se escucha ahora? Hola, hola. Sí, ahora sí. Bueno. Bueno, entonces la idea es que cuando se corte la reunión, volvemos a ingresar con este mismo link. Ok, genial. Y bueno, vamos a ver si estamos todos, o por lo menos. Bueno, la idea es dar algunos casos clínicos. Vamos a, en un enfoque de un caso clínico neurológico, como muchas partes de la medicina, en muchos aspectos de la medicina, seguimos estos tres ítems, o sea, muy importante la anamnesis, que es el interrogatorio es fundamental en la evaluación neurológica. De hecho, un buen interrogatorio prácticamente se acerca a un 70, 80 o quizás más de la posibilidad de llegar a un diagnóstico correcto, ¿sí? Pero hay que hacerlo bien, ¿sí? El otro aspecto importante, obviamente, una vez que tenemos un interrogatorio que nos va dando una idea de lo que tiene el paciente, vamos al examen clínico físico del paciente y ahí vamos a observar signos o síntomas que nos van a confirmar nuestra hipótesis que vamos planteando cuando vamos interrogando al paciente, o al contrario, de repente aparecen cosas que no pegan con lo que dice el paciente y que lo tenemos que explicar, ¿sí? Lo último, una vez que tenemos estos dos puntos muy importantes, el tercer punto es pedir los exámenes complementarios adecuados para lo que estamos viendo, ¿sí? Eso es muy importante porque la idea no es pedir exámenes por exámenes, sino que sean adecuados a la anamnesis y a aquellos elementos de examen clínico que sugieran algún diagnóstico en particular. El otro aspecto importante en el enfoque diagnóstico de un paciente neurológico es que en general primero tenemos que establecer un diagnóstico sindromático, o sea, ante qué síndrome estamos parados, un diagnóstico topográfico, que es dónde está ubicado el problema, si el problema está en el sistema nervioso central o en el periférico, si está en el central, si está a nivel encefálico, a nivel medular, si está a su vez en cada una de las zonas particulares, por ejemplo, si es encefálico, si está en el cerebelo, o si está en cambio de la base, etc. El diagnóstico, en el caso del sistema nervioso periférico, es importante saber si la patología es radicular, neuropática, en la unión neuromuscular, muscular. O sea, tenemos que tratar de ubicar dónde está el problema. Eso es muy importante, ¿sí? Porque eso también nos va a orientar hacia los exámenes complementarios. Y el tercer aspecto importante es el diagnóstico etiológico. O sea, una vez que tenemos un síndrome, que sabemos dónde está, o podemos hacer una hipótesis de dónde está ubicada la lesión, empezamos a ya establecer cuál es la causa de ese problema, ¿sí? Bueno, en el diagnóstico sintomático es importante caracterizar o agrupar los síntomas con una lógica fisiopatológica, y esa lógica fisiopatológica constituye un síndrome. Así tenemos síndrome de cefalea, de hipertensión endocraniana, cereberoso, etc. O sea, tenemos que tratar, a partir de lo que nos cuenta el paciente, decir, bueno, qué tipo de síndrome estamos parados. Como dije antes, el diagnóstico topográfico, dónde está localizada la lesión. Y con respecto al aspecto topográfico, siempre es importante no siempre es fácil, cuando un paciente cuenta algún síntoma, algunos son muy sencillos, ¿sí? Un paciente que, por ejemplo, tiene una paresia brusca en el fascio brachioculares, eso sabemos que nos va a ubicar prontamente en el sistema nervioso central, ¿sí? Pero un paciente, esperen que están entrando más pacientes, más alumnos, pero a veces no es tan sencillo, como el caso este que voy a poner ahora. Tenemos un paciente de 54 años, hipertenso, tabaquista y diabético. El, el paciente y la familia refiere que se quedó dormido en su silla de escritorio de computadora y al despertar nota una debilidad de la extensión de la mano derecha, una mano péndula, ¿sí? La mano péndula es un clásico de lesión del nervio radial, ¿sí? El paciente se quedó dormido en la silla, por ahí queda apoyado apretando algún punto del nervio radial, y uno dice, bueno, este paciente lo puede enfocar casi en forma automática como algo del sistema nervioso periférico, ¿sí? La mano péndula, vamos acá, o sea, esta es la mano péndula, que corresponde a una lesión del nervio radial, también debería tener, si está afectado el nervio con la porción sensitiva correspondiente, una afectación sensitiva, ¿sí? Este es un síndrome clásico de nervio radial, de compresión de radial, pero a veces el paciente puede tener una lesión del sistema nervioso central que simule esta lesión. Acá tenemos el ejemplo de la mano péndula, el paciente que se quedó dormido, pero algunas veces hay que ser muy cuidadoso en el examen neurológico de estos pacientes. Primero, en la anamnesis, ver bien cómo fue la situación, y el segundo punto es ver el examen clínico, ¿sí? Porque el compromiso sensitivo, si uno encuentra los dos compromisos, es muy orientador de que el problema es periférico, ¿sí? Pero a veces hay lesiones del sistema nervioso central, como este paciente que tiene este ACV, muy localizado en la zona del músculo epénfico correspondiente a la extensión de la mano, y puede simular esta lesión, porque estos pacientes generalmente no tienen una alteración sensitiva que correlacione. Hay formas de parálisis del nervio periférico radial que no está comprometido en la parte sensitiva, así sobre todo a nivel de un nervio motor, ya cuando se separaron las fibras sensitivas, pero bueno, con este ejemplo lo que quiero poner en claro es que hay que ser cuidadoso en tratar y no siempre va a ser fácil distinguir si una lesión del sistema nervioso central o periférico, por eso es muy importante la anamnesis, ¿sí? Con respecto al el diagnóstico etiológico en los pacientes con algún problema neurológico no es tan complicado, en el sentido de que si uno sigue un esquema de los grandes diagnósticos etiológicos, y puede ir aproximando bastante de dónde está el problema. Siempre hay que pensar que en lo neurológico
como en muchos aspectos de la medicina, los diagnósticos son o vascular, degenerativo, inflamatorio inmunológico, infeccioso, tumoral, tóxico metabólico, y bueno, siempre hay un gran grupo de patologías que no corresponden a ninguna de las anteriores. Este esquema de diagnóstico de los distintos etiológicos son los que tenemos que pensar, sobre todo cuando el paciente empieza a relatar algo que no puede ser claro y que puede tener muchas etiologías. Hay que tratar de recordar este esquemita para decir, bueno, a ver, por las preguntas que voy haciendo, decir, bueno, esto puede ser más inflamatorio, infeccioso, vascular o degenerativo. Vamos a poner otro caso de un paciente con una lesión vascular, un paciente de 57 años que inicia hace 3 horas con disminución de la fuerza de mi cuerpo derecho. Esto es importante. La presentación brusca de un momento para el otro, muy claramente identificada por el paciente, que el paciente dice, mi síntoma empezó hace 3 horas, o mi síntoma empezó ayer a la tarde después de comer. O sea, esa precisión en la ubicación del inicio del síntoma tan abrupta hace pensar en lo vascular ya de entrada. Otras cosas pueden dar un cuadro parecido, pero no es lo común. O sea, lo más común es que un paciente con un inicio abrupto, el cuadro pueda ser de origen vascular. Entonces volvemos al paciente, 57 años, inicia hace 3 horas con disminución de fuerza en el cuerpo derecho, parece fase corporal derecha severa. Al ingresar presenta una hipertensión arterial de 170-100, no refiere antecedentes. Obviamente que siempre que tenemos un paciente con esta característica tenemos que valorar qué otros sistemas y vías están comprometidas, porque siempre ayuda también a la localización más específica de la lesión. Y un paciente que tiene un cuadro vascular, hoy en día es muy importante hacer una tomografía, sobre todo si el paciente llega al poco tiempo de iniciado los síntomas. Sabemos que hoy en día los ACV isquémicos que llegan antes de las 3 o 6 horas pueden ser pasibles de tratamientos trombolíticos, y en tal sentido la tomografía es muy importante, porque la tomografía ya nos permite distinguir cuando un paciente puede tener una lesión isquémica de una lesión hemorrágica. Esta es una lesión hemorrágica, es un hematoma, es una lesión espontáneamente hiperdensa en la tomografía, que puede corresponder al paciente que dije recién, y este paciente obviamente no le vamos a hacer trombolíticos, ¿sí? Pero si no viéramos esta lesión, podríamos pensar plenamente que este paciente puede tener una lesión isquémica y podría ser pasible de ese tratamiento. En las imágenes, en las lesiones en pacientes con ACV, es muy importante si uno puede progresar, sobre todo cuando son pacientes jóvenes, pero en general en los pacientes progresar a un estudio de resonancia, que a veces nos puede dar más precisiones sobre el origen del cuadro. Primero, si el paciente tiene esta sangre, y en este caso ya con la tomografía hemos hecho el diagnóstico del sangrado, hay distintos tiempos de resonancia. Este es un tiempo que estoy marcando ahora, que se llama ecogradiente, es un tiempo muy interesante, porque ese tiempo, además de marcar la lesión actual, puede marcar lesiones antiguas, hemorrágicas, que no dejaron secuela en el parénquima, o sea, que sean visibles en la tomografía o en otros tiempos, y acá podemos establecer que este paciente ya tuvo un sangrado previo, ¿sí? Esta es una localización típica de pacientes con lesiones hemorrágicas de tipo hipertensivas. Vamos a seguir. Eh, un paciente con la clínica anterior y con la misma clínica que dije anterior, sumado a que pueda tener una hemianopsia, si la lesión está ubicada en el hemisferio izquierdo, puede estar afásico, como este paciente. En las primeras horas, el paciente, si le hago una tomografía, no voy a ver nada. Eso ya me es sugestivo de que el cuadro es isquémico. Y lo otro que es sugestivo es, bueno, obviamente cuando el paciente evoluciona con el correr de las horas, a las 24, 48, 72 horas, esa lesión que inicialmente era isodensa, o sea que no se distinguía del resto, se empieza a ser hipodensa y se empieza a ser muy clara. Inclusive podemos ver que en algún momento, sobre todo cuando son lesiones que pueden ser potencialmente embólicas o de origen embólico, pueden tener transformación hemorrágica con zonas de hiperdensidad como en este caso. A ver, vamos a volver. En las imágenes, en los pacientes con lesiones vasculares, que esto quizá lo habrán visto en la clase de ACV, es importante porque, sobre todo cuando son lesiones isquémicas, en las primeras horas, necesitamos en algún centro que tenga resonancia, o inclusive más adelante, después de las primeras horas, la resonancia nos puede marcar en un tiempo que se llama difusión, que es este que está acá, el que estoy marcando ahora, una lesión hiperintensa espontáneamente en la difusión que marca el ACV actual, ¿sí? Esto es importante porque en la resonancia hay un tiempo que se llama flare, que justo acá no puse ningún flare, donde inicialmente, donde cuando uno hace una resonancia se ven todos los ACV, el actual, y si el paciente tuvo ACV previo, se ven los previos, y no permite distinguir cuál es el actual y cuál es el previo. Pero este tiempo llamado difusión marca claramente cuál es el ACV actual. Bueno, si hay preguntas pueden hacérmela, no hay problema. Vamos a otro caso, también vascular, es un paciente de 68 años, este es interesante. Y no sé si es vascular, o sea, que pues, hoy se admite que este tipo de cuadros son vasculares, pero bueno, son discutibles. Paciente mujer de 68 años, con antecedente de hipertensión arterial, esta batiza, una edad que hace pensar que puede ser un cuadro vascular. En la mañana del día consulta en la guardia porque la familia refiere que tiene un comportamiento extraño. Por un momento confunde el día de la semana, no recuerda lo que hizo más temprano, o sea, cuando se levantó ese mismo día. La orientación autopsíquica, o sea, quién es la paciente, el reconocimiento de sus seres queridos, la ubicación en el espacio y el contexto familiar está preservada. Por un momento está repetitiva. O sea, es un cuadro que por ahí uno lo puede ver y no le llama la atención, pero a la familia sí le va a llamar la atención porque no cuentan estas cosas, que se confunde y no sabe qué hizo a la mañana, más temprano, por ahí repite. Entonces, este tipo de cuadro, cuando lo tenemos en una guardia, lo primero que nos debe hacer pensar es que el paciente puede estar confuso, en un cuadro confusional, y tenemos que pensarlo como tal. Ahora, si este cuadro, cuando lo vamos evaluando como un cuadro probablemente confusional, que es lo primero, cuando uno ve un cuadro así, que piensa, si con los estudios no aparece nada y el cuadro sucede esto que yo marco acá en el segundo ítem, esto que está acá, después de las 2 horas de persistir con dichos síntomas, la familia decide llevar a una guardia médica y en las horas siguientes la paciente recupera su comportamiento habitual, pero no recuerda absolutamente nada de lo sucedido.
Este es un tipo de cuadro que si yo, cuando lo evalúo en la guardia, ¿no? La presión está bien, el laboratorio clínico está bien, probablemente una tomografía que está bien, y tiene este comportamiento evolutivo, el que pongo en el último ítem. eh, en las horas siguientes la paciente recupera su comportamiento habitual, pero no recuerda absolutamente nada de lo sucedido en horas previas, llena claramente los criterios de un cuadro que se conoce como amnesia global transitoria. ¿Está? Es un cuadro que hoy en día se cree que es más de origen vascular, hace mucho tiempo se cree que es de origen vascular, es un cuadro de inicio relativamente brusco, suele durar algunas horas. En esas horas el paciente puede tener un comportamiento casi normal, aunque un familiar o alguien que lo conoce se da cuenta que hay algo que no está bien, ya sea por algo que no recordó hace un rato anterior o alguna cuestión que pudo haberlo hecho en forma sin recordar lo que hizo. Yo recuerdo un paciente que hace unos años atrás que estaba haciendo una pequeña pared en su casa y entró en un cuadro de este tipo y el paciente durante ese cuadro terminó la pared, una paredcita que había hecho en la casa y después al ratito, cuando la terminó, en una pared chica, el paciente no recordaba que había hecho esa pared y decía, no, eso yo no lo hice, ¿está? Y el cuadro después de unas horas se dio y el paciente no recordaba absolutamente nada de lo que sucedió en esas horas. Bueno, este es un cuadro muy particular que yo vengo al caso porque a veces nos encontramos, no son muy comunes, pero muchas veces en una guardia nos encontramos con un cuadro que puede ser así. Eh, estos cuadros, estos pacientes con amnesia global transitoria, si uno hace una resonancia en la tomografía no van a ver nada, en la resonancia en general no, a veces en la difusión, este tiempo que yo hablaba antes, puede marcar una lesión hiperintensa como esta puntiforme en la región hipocámpica, pero más que esto no se va a ver, es más, que se vea esta imagen no es algo habitual. ¿Sí? Bueno, ponemos otro caso de origen vascular, eh, paciente cursando embarazo de 36 semanas, que en contexto de hipertensión arterial y por presentar elementos de preeclampsia se decide realizar cesárea. En las horas siguientes al posparto, la paciente presenta episodios súbitos de cefalea en estallido, o sea, un síndrome de cefalea en estallido, de intensidad 10 en 10, de localización frontoparietal, que coincide con la elevación de la tensión arterial a 170-100. Después de 30 minutos o a 60 cede la cefalea con analgésico y control lateral. Fuera de los episodios, la paciente se presenta sin dolor o una leve cefalea residual. Este es un caso donde el paciente tiene claramente un síndrome cefaleico con hipertensión intracraniana y que ya por los síntomas de la cefalea lo ubica probablemente en el sistema nervioso central, o probablemente no, seguramente en el sistema nervioso central, y debemos buscar la etiología. Para buscar la etiología de este cuadro, uno lo que hace es una imagen, la imagen de la resonancia, la tomografía era normal, la resonancia mostraba estas pequeñas lesiones hiperintensas en el FLAIR, y por suerte se hizo una angio. eh, Fue así esta paciente, pues no recordaba bien el caso. Esta paciente se sospechaba que podía tener una trombosis de senos venosos, porque era una puérpera con cefalea remite a la posibilidad de que pueda tener una trombosis de seno venoso. Se le hizo una angiografía digital buscando la trombosis, y en la angiografía digital la trombosis no apareció, pero sí aparecieron estrechamientos a nivel de las arterias. Por ejemplo, acá tenemos la arteria basilar, esta es la rama cerebral posterior de un lado y la cerebral posterior del otro, y por momentos ustedes ven que el vaso se estrecha, después vuelve a dilatarse o a volver a su calibre normal. Acá tenemos otro, le marco otra vasoconstricción. Eh, Hay otras, pero bueno, esas son las más visibles. Esta paciente tenía un síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, que prácticamente la expresión clínica era el cuadro que tenía. ¿Sí? La verdad que no es que uno la sospechaba, el cuadro vino pensando en una patología que es más frecuente, pero cuando se hizo el estudio de esa patología apareció otra que no esperábamos. Vamos a seguir con otro caso. Este también es otro paciente que vi hace unos años atrás, varón de 56 años, refiere hace varios meses presentar episodios ocasionales en campo visual de arco de colores que se mueven sobre el hemicampo visual derecho, duran pocos segundos a un minuto. Eh, Esto claramente es un síndrome a nivel del campo visual, un síndrome que afecta el campo visual derecho en este caso, que se comporta como un síndrome irritativo de algo que dura segundos a minutos, con componente de arco de colores. Este tipo de cuadro, cuando a veces el paciente viene relatando cosas episódicas que duran poco tiempo, acá es muy importante establecer el tiempo, si dura segundos, minutos, si esto puede durar 30 minutos, porque eso ayuda a pensar qué puede ser, ¿sí? Un cuadro que dura un minuto, 2 minutos, de un cuadro de este tipo puede ser una crisis parcial simple, un cuadro de tipo convulsivo, ¿sí? Una crisis parcial simple. En cambio, un paciente que dura este tipo de cuadro puede durar 20, 30 minutos y después se sigue de una cefalea, hace pensar en la posibilidad de que esto sea una obra migrañosa, ¿sí? A veces es algo que está intermedio y que uno no lo puede establecer claramente. Entonces ahí lo que es importante, bueno, es hacer los estudios correspondientes, tanto pensando en una cosa como en la otra, y después, como en este caso, en este paciente, ver la evolución, ¿sí? En la evolución de este paciente, en realidad el paciente en un momento dado presenta una pérdida de conciencia con caída seguida de contracción tónico-crónico generalizada de 2 minutos de duración que fue precedida por el fenómeno visual previamente descrito. O sea, un paciente que tiene una historia previa de estas crisis simples y que de repente se manda un cuadro como este, con una convulsión tónico-crónico generalizada con todas las letras, obviamente que lo anterior lo vamos a interpretar que eran crisis parciales visuales. ¿Sí? Eh, este paciente, progresó en los estudios, cuando progresó en los estudios,
lo que se veía en el ecogradiente, en el FLAIR en el FLAIR y en el T2 no se veía nada, era normal prácticamente, pero en el ecogradiente, que era ese tiempo que puede marcar sangrados antiguos, se veían todas estas lesiones, que eran microsangrados que el paciente en su momento habrá tenido. Probablemente este de la corteza quizás sea el origen de esas crisis faciales simples visuales que tiene el paciente, ¿sí? El paciente tenía una cavernomatosis múltiple, que es una malformación vascular que se expresa con microsangrado, en general no da macrosangrado, en general, salvo que las lesiones sean grandes, y que pueden tener presentaciones relativamente inocentes o sutiles como la de este paciente, que en un momento dado, ya por presentar la convulsión tónico-clónico generalizada, porque el paciente antes no lo había consultado, creo que lo había consultado con un psiquiatra, creo que lo había interpretado con un cuadro alucinatorio, y le había dado, creo que un neuroléptico. Después en un momento dado presenta la convulsión, y bueno, y con la convulsión el diagnóstico fue más claro, ¿sí? Este paciente era interesante porque la hija también tenía el mismo cuadro, obviamente con otra expresión clínica. Ya la hija tenía el diagnóstico de cavernomatosis múltiple, cuando el paciente, el que primero que mencionamos, hizo el cuadro, y la hija obviamente tenía lesiones más importantes, y tenía una expresión clínica de convulsiones. La hija que tiene convulsiones, ¿sí? Bueno, vamos a poner otro caso. Eh, es un paciente mayor, que lo vi también hace muchos años, concurre a la guardia por una diplopía de aparición súbita, con sensación de disestesia en territorio trigeminal de la primera rama derecha. El cuadro evoluciona tórpidamente, o sea, el cuadro aparece inicialmente súbitamente, pero después evoluciona tórpidamente, permaneciendo con las disestesias y mejorando después de 20 días la diplopía. Inicialmente, cuando el paciente entra a la guardia con la diplopía de aparición súbita y la disestesia, en general un paciente que presenta un cuadro de una alteración motor o oculomotora de origen brusca, si no va precedida por alteración de las vías largas, como puede ser una paresia o alguna alteración del sistema central, uno piensa que puede ser más una lesión de los oculomotores por fuera del sistema nervioso central, pues, específicamente en el seno cavernoso. Este paciente, al tener la diplopía, uy, perdón, se me corrió la imagen. Este paciente, al tener la diplopía, junto con la disestesia en B1 derecho, el lugar donde potencialmente están estos patológicos, donde pueda estar esta lesión, lo ubica claramente en el seno cavernoso. Es lo primero que voy a sospechar en un paciente que tiene un oculomotor con una alteración del quinto par craneal, perdón, de la primera rama del quinto par craneal. Este paciente, cuando se progresó en sus estudios, en la tomografía, perdón, en la tomografía ya se veía, la tomografía son las que están arriba, se veían estas zonas hiperdensas en la zona paracelar en ambos lados, que con contraste ya se veía de esta manera. El paciente tenía unos aneurismas gigantes de seno cavernoso bilaterales, era un paciente añoso de 80 y pico de años, y estos aneurismas eran de origen probablemente aterosclerótico, ¿sí? Este paciente, en su momento con estas imágenes, se decidió no hacer ningún tratamiento, y tuvo una buena evolución a lo largo de muchos años. Si hubiera sido un paciente más joven, obviamente se hubiera intentado hacer otra cuestión, otro tratamiento. Estos pacientes requieren de un abordaje con especialistas en cirugía vascular, en neurocirugía vascular, para ver, bueno, cómo terminar de estudiarlo y cómo eventualmente tratarlo, porque eventualmente, de acuerdo al tipo de aneurisma, se podría tratar con terapias vasculares, o no. Vamos a ver otros casos. Paciente de 27 años, consulta por hemoptisis, evolución en internación con 2 episodios de convulsiones tónico-clónicas generalizadas que fueron tratados con anticomiciales. Hasta acá tenemos un paciente con un síndrome convulsivo que entra por otra causa que no tiene nada que ver, que a priori no parecería tener nada que ver, que es la hemoptisis. Posterior a la convulsión, el paciente queda inatento, por momentos poco reactivo, y al examen neurológico presenta una leve paresia brachiocularal derecha. Siempre que un paciente tiene un síndrome convulsivo, que ya no se ubica en el sistema nervioso central, obviamente vamos a la neuroimagen, ¿sí? La neuroimagen va a ser la tomografía, que es más urgente, más rápida, generalmente la pedimos sin contraste, y si ya en la tomografía no queda nada claro y no se ve nada que pueda requiera algún tratamiento o una evaluación más urgente, por ejemplo, si este paciente encuentro que tiene un hematoma subdural, por decir, llama al neurocirujano, ¿sí? Si el paciente tiene la convulsión, la tomografía no me dice nada, obviamente hay que tratar de progresar con una resonancia. En el caso de este paciente, lo que tenía era este cuadro, tuvo la convulsión, quedó con este foco, se hace una tomografía, y la tomografía fue curiosa, aquí está arriba la tomografía del paciente, porque mostraba estas lesiones hipointensas, no sé si las alcanzan a ver, muy hipointensas. De entrada, de hecho, uno dudaba si eran artefactos estas lesiones, ¿sí? Pero no, si uno las observa bien, no son artefactos. De hecho, acá en la parte más arriba parecen marcar los vasos cerebrales. Esto es aire que entró en los vasos y es una embolia gaseosa esto, ¿sí? El paciente tenía hemotisis, entonces ya ahí uno tiende a pensar de que acá hay algún mecanismo por el cual a través del pulmón quizás pudieron haber ingresado la embolia gaseosa. Este paciente no había sido sometido a ningún procedimiento por el cual pudo haber entrado aire al sistema vascular de una manera, por alguna iatrogenia, ¿sí? Entonces, el paciente tenía una hemoptisis y obviamente pensamos que podía tener una malformación vascular. De hecho, se estudió con eso, con la misma hemoptisis y además por esto, y el paciente tenía una malformación vascular a nivel de arteriovenosa a nivel del pulmón, ¿sí? Que era la que explicaba esta embolia gaseosa, ¿sí? La evolución de este paciente fue más problemática todavía, porque cuando evoluciona, esas embolias gaseosas
se transformaron en abscesos cerebrales. Están múltiples abscesos cerebrales. Esta es la imagen típica del absceso cerebral, una imagen que con el contraste capta en anillo, en periferia, y con centro necrótico, que se ve hipodenso en la tomografía e hipointenso en la resonancia. ¿Sí? Esto con antibiótico el paciente anduvo bien y la malformación vascular del pulmón fue tratada con tratamiento endovascular. ¿Sí? No recuerdo específicamente cuál, pero evolucionó muy bien este paciente. Bueno, a ver, seguimos. Perdón. Vamos. Acuérdense que cuando vence el tiempo, enganchamos de nuevo con el mismo link. ¿Sí? Dale, doc. Este es otro caso de un paciente que tiene, de un paciente que debuta también con un síndrome convulsivo eh, y que queda con un cuadro confusional posterior, duradero, y que cuando se hace la tomografía parecería tener alguna lesión hipodensa en las áreas temporales, pero en la resonancia se ve claramente. Esto puede ser la imagen de encefalitis herpética perfectamente. Los pacientes hay que hacer punción lumbar, generalmente tienen fiebre, ya la fiebre orienta que el cuadro es infeccioso, y, y la punción lumbar, obviamente, además de ver el líquido, si uno ya está sospechando, sobre todo en pacientes mayores, en pacientes de edad, que el líquido de repente viene con hiperplatonurraquia o con un aumento de linfocitos, pero no con aumento de neutrófilo, uno sospecha que el cuadro puede ser viral, lo que hay que pensar es una encefalitis herpética. ¿Sí? Y estos pacientes eventualmente requieren tratamiento con antivirales. ¿Sí? Esto lo vamos a pasar. Esta es la imagen, después de estas son imágenes de un paciente con una tuberculosis, pero bueno, esto lo vamos a pasar por nuestro caso. Este se lo comento, que este es un paciente que yo vi. Esta es una señora de 60, 70 años, que había consultado porque en un momento había tenido un ganglio en el cuello, ese ganglio había supurado, después eso se cerró, el ganglio ese, había quedado sin diagnóstico, y con el correr de la semana la paciente queda sorda súbitamente, al quedar sorda súbitamente la ve el otorrino le pide una imagen, y en la imagen se veía que tenía una imagen, vamos a marcarla, a nivel del tronco encefálico, de la unión casi unión bulbo-protuberancial, esta imagen, e inclusive se marcaba, creo que lo tenía por acá, muy bien, acá está, en esta, se marcaba muy bien lo que era la emergencia del nervio, del paquete acústico. Esta paciente, bueno, se la empezó a estudiar, entre los estudios se le pidió una BDRL, la BDRL vino positiva, y se le hizo una punción de líquido cefaloraquídeo con BDRL positiva, FTA positiva, y se interpretó por lo menos este cuadro, porque no el cuadro de la supuración ganglionar, que fue un cuadro que se discutió mucho con el infectólogo, porque los cuadros sifilíticos no supuran habitualmente, pero sí esta imagen correspondía y sumado al cuadro y sumado a los estudios con BDRL positiva, que era una paciente con una neurosífilis, ¿sí? Parecía una neurosífilis terciaria inclusive. Y la paciente tuvo una muy buena evolución del cuadro, no tanto la hipoacusia no mejoró, pero todas estas imágenes mejoraron con un tratamiento con penicilina endovenosa, que creo que no me acuerdo si hizo como 4 o 6 semanas. ¿Sí? La paciente, es curioso el caso de esta paciente, porque esta paciente al año, yo la pierdo ahí, bueno, la seguí, después la imagen mejoró, y al año hace una lesión, hace un mal de pot, hace una lesión en la columna, que estudiada con punción terminó siendo una tuberculosis, y cuando yo la veo y me cuenta de la tuberculosis, que ya estaba en el tratamiento prolongado, y yo la verdad que me choqueó, porque yo dije, esta paciente entonces antes por ahí tuvo una TBC, pero la imagen cerebral, pero no era una TBC porque una TBC no responde a un tratamiento con penicilina, y de hecho cuando repito las imágenes cerebrales, las imágenes habían desaparecido. Este era un caso curioso porque para mí esta paciente tuvo las dos patologías, por un lado tuvo la patología sifilítica y por otro lado tuvo la patología tuberculosa, ¿sí? Caso curioso porque no es algo común hoy en día, casi ninguna de las dos en forma aislada y ni hablar en esta paciente que se dio en caso juntos, ¿sí? Ya está por terminar el tiempo, que si cuando te corte volvemos a reiniciar, ¿sí? Vamos a ver otro caso, esto lo sacamos. Acá vamos, bueno, va a cortar, que si mejor cuando reiniciamos ahí sigo con este caso. Ok, doc.
Doctor, disculpe, pero creo que tiene el micrófono silenciado. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, corríjame cuando si ustedes no me dicen, yo sigo hablando. Y, bueno, vamos a empezar de nuevo. Entonces, este es un paciente que vi hace varios años, es un paciente que 40, 50 años aproximadamente, tenía un cuadro de cefalea crónico de varios meses de evolución, con una cefalea tipo tensional, una cefalea muy intensa que a veces lo llevaba a la guardia para que hicieran calmante. Yo lo veo en un episodio, de esos episodios, le mando a hacer una tomografía. Miento, yo ya lo había visto antes y le había hecho una tomografía, y yo sabía que tenía estas imágenes. Y en uno de esos episodios el paciente va y lo interpretan como que tenía una hemorragia soranoidea. En realidad, no sé si ven las imágenes hiperdensa, y yo ya sabía que tenía esas imágenes. De hecho yo lo estaba estudiando ya como un paciente que tiene engrosamientos meningio. Pero bueno, lo curioso de este caso es que cuando van a la guardia y le hacen la tomografía, lo llevan, piden la interconsulta urgente con neurocirugía por una hemorragia soranoidea. Cuando yo me entero, yo le digo a la gente, no, mire, este paciente tiene estas imágenes, son viejas, son ya de la antigua data, y este paciente, yo tenía la sospecha de que tenía una paquimeningitis, un engrosamiento de las meninges. El problema de este paciente era que tenía marcapaso. Como tenía marcapaso, no le podía hacer resonancia, porque la paquimeningitis es algo que con una resonancia con gadolinium se diagnostica fácilmente, prácticamente, ¿sí? Pero cuando no tenemos resonancia, se hace bastante difícil, y este es el paciente que me tocó a mí, que no podía hacerle resonancia, pero que yo tenía la sospecha de que era una paquimeningitis. El cuadro, como dije antes, era una cefalea. En un momento dado, con la evolución del paciente, presentó una convulsión, inclusive hizo una paresia en un momento, una leve paresia crural, que era obviamente porque estaba muy inflamado, muy inflamatorio, en un periodo muy de inflamación el paciente. El paciente fue inclusive en un momento dado a biopsia de meninge. La biopsia de meninge fue específica. Era un paciente que había tenido un problema renal, que había sido tratado con corticoides muchos años antes, había tenido una glomerulonefritis. Me acuerdo que lo estaba estudiando un nefrólogo, el nefrólogo no le encontraba ningún marcador, él me decía que era un cuadro de autoinmune. Con esta paquimeningitis sumado a marcapaso, obviamente que uno sospechaba que podía ser una paquimeningitis de origen vasculítico, inflamatorio. Yo le pedí todos marcadores de colagenograma, ANCA, obviamente el BRL, el líquido cefalorraquídeo, todo negativo, realmente todo negativo. Después a los 2 años, en uno de esas PUSE que el paciente hacía, donde además de la cefalea por ahí hacía alguna paresia, lo tratamos con corticoides, le hicimos la biopsia, y ahí me acuerdo que antes del corticoide habíamos pedido de nuevo las serologías para colagenograma, y ahí vino un ANCA positivo. ¿Está? De hecho, este paciente hoy en día está en tratamiento, se interpreta como una poliangitis microscópica con presentación de paquimeningitis, y este paciente hoy en día lo estamos viendo en conjunto con una reumatóloga que lo está tratando con methotrexate y algún otro inmunosupresor que en este momento no recuerdo, y anda relativamente bien. ¿Está? Pero bueno, este es el caso curioso porque es un caso que más allá de que a veces uno se ve limitado en el estudio del paciente, o que los estudios que uno pide no dan, uno a partir de la construcción de la anamnesis, de la sospecha diagnóstica y de las probabilidades, porque eso es lo otro, después uno hace todo el juego. Esto es vascular, inflamatorio, infeccioso, y entre la evolución, lo que uno tiene en la anamnesis, uno puede ir sacando el cuadro, a pesar de que los elementos no dan. Y después el tiempo, como pasó en este caso, termina confirmando la hipótesis que uno se había planteado. También es cierto que el tiempo pudo haber desmentido mi hipótesis. Eso a veces pasa, que no podemos tener un diagnóstico con el paciente, y a veces el diagnóstico lo da el paso del tiempo cuando empiezan a aparecer otras complicaciones o otros problemas, ¿sí? Deberíamos tratar de evitar eso, pero a veces sucede. Este es el mismo paciente, que acá se ve muy bien las zonas de hiperintensidades, de hiperdensidades, perdón, que están a nivel de la tienda del cerebelo. Bueno, y este es cuando se hizo la biopsia de Níquez. Vamos a ver otro caso. Este es otro caso interesante. Es un caso que vieron los residentes de neurología del Hospital Clínica. Era un paciente que había unos meses anterior al cuadro, la presentación neurológica, había ingresado por un cuadro de psicosis a la guardia. Le habían hecho una tomografía, era normal. El paciente había hecho una excitación psicomotriz, con arranque psicótico, con delirio. Lo trataban con neurolépticos, anduvo bien el paciente, y con el correr de las semanas tenía un cuadro de cefalea y empezó a hacer un foco motor derecho, la lesión izquierda, y cuando concurre a la guardia, fue después de 2 o 3 meses de la primera tomografía, le hace una tomografía en la guardia y tenía esta lesión hipodensa, tenía una lesión frontal, ¿sí? Este paciente, el error que se cometió fue, después de ese cuadro de psicosis, no haberle hecho una resonancia, porque probablemente si le hacía una resonancia, acá se hubiera visto algún refuerzo o algo a nivel frontal, ¿sí? Como se quedaron con la tomografía,
pasó esto, que el paciente evolucionó con el cuadro, y con el cuadro cuando ya aparece más tarde, aparece con esta lesión pseudotumoral muy edematosa. Cuando se le hace gadolinio tiene este refuerzo bien en la meninge, era una paquimeningitis con presentación más focalizada, no generalizada, y con mucho componente pseudotumoral, con mucho edema, ¿sí? Este paciente terminó siendo también, era ANCA positivo y terminó siendo una poliangitis microscópica como el paciente anterior. Un caso muy interesante, bueno, se me borró todo. Vamos a hacer un último caso cuando se me borren. ¿Alguna pregunta sobre este paciente o sobre los pacientes que vimos antes? Nada, Bueno, interesante. sí, son casos. De hecho, a veces estoy viendo casos en la actualidad con los residentes o en el otro hospital que trabajo, y muchas veces me digo, uy, digo, podría presentar este caso, porque realmente todos los días uno ve casos que por ahí nos llegan, que tiene, siempre, me acuerdo de un gastroenterólogo, amigo mío, hace muchos años, él a todos los pacientes, el paciente podía tener 100 años, pero él siempre él decía, el paciente es muy interesante, ¿sí? Siempre usaba esa palabra, y yo creo que, y el paso del tiempo, cuando uno más viejo, se va dando cuenta que todos los pacientes tienen su aspecto interesante, aún aquel que parece tener un cuadro, no sé, ahí está, se está abriendo, aún aquellos pacientes que parecen ser un paciente más, o que tienen algún elemento que lo hacen Etiquetarlo, como no hay que muchas veces etiquetar. sí, ese etiquetamiento que se hace mal. Pero insisto, siempre hay que buscar en los pacientes, porque aún el paciente que pueda tener la patología más común, siempre tiene algún aspecto que lo hace distinto. Y hay que aprovecharlo, porque en esos aspectos distintos uno aprende mucho, decir, bueno, las variantes de una enfermedad, o un aspecto que uno dice, no, esto no está explicado por esta enfermedad y tiene que tener otro problema más. Y si uno es curioso y busca ese problema, lo encuentra. Siempre hay que tener un desafío como alguien que investiga y quiere saber no solamente lo que es, qué es lo que nosotros primero estamos, que es llegar a un diagnóstico, tratar al paciente y que el paciente esté bien, pero sí, pero a veces hay que poner la inquietud de uno también, de decir, bueno, explicar aquello que por ahí, aunque ya no importa mucho, a nosotros sí nos importa como médicos, ¿sí? Para aprender de cada paciente. Vamos a ver otro caso más. A ver, para colmo tengo una tablet que es un poquito vieja y eso también me complica. La tengo... Dos, una preguntita. Sí, las que quieran. Esa lesión que recién nombró el paciente, ¿no? En frontal, Sí. hipodensa. ¿Qué era al final, sabes? ¿Se supo? Era ANCA positivo y era una granulomatosis, lo que antiguamente se llamaba Ah, granulomatosis Wegener. ok. Las granulomatosis habitualmente de Wegener o poliangitis microscópica habitualmente debutan con cuadros respiratorios y insuficiencia renal. ¿Está? Mira, este Pueden último tener, paciente, digo, de la psicosis, ¿vio? ¿Es por el eso, mismo? estoy Seguimos con hablando el de mismo. este. Ok, ok. Era la misma patología del paciente anterior, nada más que Ah, con presentaciones totalmente diferentes, como ustedes verán. ¿Está? claro, Pero era ok. la misma patología anterior, nada más que en este caso la granulomatosis estaba más focalizada, era una Sí, paquimeningitis. De hecho, acá si ustedes ven, acá, fíjense en el refuerzo meningio que tiene. sí. Impresionante, ¿sí? Por eso yo le decía antes, este paciente, aún cuando estaba en este estadio, yo estoy seguro que si le hacíamos una resonancia con gadolinium, ya la paquimeningitis se debería ver, nada más que más sutil, obviamente, ¿sí? Esto ya es grosero, ¿sí? Claro, no se le hizo esa resonancia Bueno, porque ya habían pensado que lo resolvieron, que era una psicosis y le dieron los en realidad neurolepticos cuando y el ya está. paciente, claro, y el paciente cuando evoluciona con el foco motor, porque entre esta resonancia y la primera tomografía pasan como 3 meses, ¿eh? Cuando el paciente hace el foco motor y ya, bueno, tiene este cuadro más florido, inicialmente yo veo esto, veo la tomografía esta que está acá, Sí. y uno dice que esto es un tumor. Esto es un tumor, parece un glioma, Ujú, ¿sí? ujú. Un tumor, pero de hecho es lo primero que yo pensaría. Lo que pasa es que este paciente ya tenía cosas creo que tenía una lesión respiratoria en la mucosa nasal, Ujú. y no me acuerdo si también había tenido insuficiencia renal, y ya había varias cosas que hicieron, creo que con la biopsia de fosas nasales, de la mucosa nasal, y no me acuerdo con otra cuestión más, y el ANCA se hizo el diagnóstico de la reumatosis de Wegener y anduvo bien con el tratamiento de un supresor. No era un tumor este paciente, ¿sí? Genial, Eh, perfecto. Vamos a ver otro caso más y ya vamos terminando. Eh, vamos a ver un poquito esto. Bueno, esto es un clásico, paciente de 64 años, que viene sola a la consulta, vive sola en un departamento en Buenos Aires. Esto es algo muy común, consulta por queja de memoria subjetiva. Había sido maestra, se jubiló a los 55 años. Las actividades básicas de la vida diaria y las avanzadas estaban preservadas. O sea, una paciente que funcionalmente estaba bien, pero que la paciente refería que tenía olvidos ocasionales. Estos pacientes, cuando tienen queja de memoria subjetiva, que era el caso de esta paciente, hay que hacer una evaluación para ver si pueden estar empezando a hacer un cuadro de demencia, ¿sí? Hoy en día la demencia uno trata de hacer un diagnóstico precoz, no cuando el paciente ya no reconoce al familiar, ¿sí? Porque eso ya, como me acuerdo decía algún especialista hace unos años, ya hasta la secretaria del consultorio se da cuenta que está demente, sino uno tiene que tratar de ser precoz en el diagnóstico, ¿sí? Entonces la queja de memoria subjetiva es algo bastante común, no todo paciente que tiene queja de memoria subjetiva va a ir a demencia, pero ya es algo que nos debe alertar cuando un paciente consulta por esto y hay que prestarle atención, ¿sí? En este prestarle atención a estos pacientes, obviamente lo primero que uno busca es ver algo que explique este cuadro de queja de memoria subjetiva. El paciente puede estar deprimido y esa depresión puede generar esa queja de memoria subjetiva, el paciente puede estar estresado y ese estrés también puede generar esa queja de memoria subjetiva, o puede empezar a tener algún problema hipocámpico que sea el inicio más adelante de una enfermedad de Alzheimer, ¿sí? O una demencia tipo Alzheimer, ¿sí? En estos pacientes es muy importante tener un relato del familiar o de alguien que lo conoce. Muchas veces no tienen familia, cuando no tienen familia yo le digo que venga con algún amigo o algún vecino que lo conozcan, siempre hay alguien del entorno que puede venir, ¿sí?
sino aunque sea que venga, lo primero obviamente que uno busca es el familiar, ¿sí? Pero quien sea, aunque no tenga nadie en la vida, siempre hay alguien que lo conoce y ese alguien tratamos de que venga, ¿sí? Porque esa mirada objetiva del no paciente es muy importante para uno como neurólogo. De hecho, cuando vino el hermano de esta paciente, el hermano corroboraba los olvidos de la paciente. Muchas veces estos pacientes vienen ya de entrada por el familiar los trae, porque el familiar dice, no, a vos te está pasando algo, y no es la queja de memoria subjetiva, sino ya es la queja referida por el familiar. La queja referida por el familiar, uno como neurólogo le da más valor que la queja de memoria subjetiva, porque ya es el familiar el que la está notando, ¿sí? De todas maneras, la queja de memoria subjetiva hoy en día se le está dando importancia, porque también se sabe que muchos pacientes con queja de memoria subjetiva pueden tener algún problema, ¿sí? En la queja de memoria subjetiva, uno trata de avanzar hacia si el paciente tiene lo que se llama un deterioro cognitivo leve. El deterioro cognitivo leve es como una especie es el síndrome que está ubicado entre la normalidad o la queja de memoria subjetiva y la demencia. Como el deterioro cognitivo leve, básicamente el diagnóstico se hace con la queja del paciente, referida también por un familiar. No necesariamente tiene que ser un familiar, puede ser, como dije antes, un amigo, inclusive puede ser el médico. A veces como médico a mí me pasa que yo conozco un paciente de hace muchos años y en un momento percibo que el paciente viene solo, que se confunde más, que se olvida la cita, o que uno le mandó a hacer 2 estudios, de esos 2 estudios hizo uno. Entonces uno mismo empieza a sospechar de que el paciente puede tener algún deterioro cognitivo, que no está en demencia, pero que está en un deterioro cognitivo leve, ¿sí? Entonces, el deterioro cognitivo leve es la queja cognitiva del paciente, referida también por un tercero, y que uno la tiene que objetivar con algún estudio cognitivo, ¿sí? Cumplidos estos requisitos, yo digo el paciente tiene un deterioro cognitivo leve, y llegar al diagnóstico de deterioro cognitivo leve es muy importante porque predice que el 10 a 15% de esos pacientes van a evolucionar a demencia en los próximos años, ¿sí? Por cada año que pase, ¿sí? Por eso es muy importante el diagnóstico. En estos pacientes, ¿qué se hace? Uno busca todo lo que es potencialmente reversible. Si está deprimido, si está estresado, si el laboratorio para ver cómo está el análisis del paciente, que estén bien, si hay que no haya déficit vitamínico, que no esté hipotiroideo, o sea, buscando todas las causas potencialmente reversibles de ese deterioro cognitivo leve. Muchas veces ese deterioro cognitivo leve responde a un cuadro degenerativo, como una demencia, una enfermedad de Alzheimer o una demencia, otro tipo de demencia. Bueno, y lo que es importante en estos pacientes es la imagen. Si bien la imagen no tiene una imagen específica, los pacientes, algunos pacientes, no todos, especialmente los que tienen alta reserva cognitiva, cuando llega el diagnóstico de deterioro cognitivo leve, esos pacientes suelen tener una atrofia hipocámpica o entorrinal. Esto de lo que yo estoy marcando acá es un paciente que tiene muy marcado, ¿sí? Pero encontrar ese tipo de atrofia hipocámpica, aunque el paciente esté muy bien, a uno le hace sospechar que ese paciente probablemente va a evolucionar a enfermedad, a una demencia degenerativa en los próximos años. ¿Está? En los pacientes que tienen reserva cognitiva baja, o sea, pacientes que tienen baja escolaridad o que además de baja escolaridad no han tenido una complejidad laboral importante en su vida, son pacientes que con poca patología ya expresan la demencia y por lo tanto no tienen este tipo de atrofia. Esta atrofia generalmente uno las ve o en las demencias avanzadas, cuando el cuadro está muy avanzado, o en los pacientes con reserva cognitiva alta, que por tener reserva cognitiva alta, ya sea porque tienen una buena escolaridad o porque han tenido una complejidad laboral muy importante, a veces son pacientes que por ahí no terminaron la primaria, pero que han tenido una complejidad laboral muy interesante, porque por ejemplo han sido maestro mayor de obra, o manejan empresa, o manejan gente. Entonces, ese tipo de pacientes suele tener una reserva, lo que se llama reserva cognitiva alta, y son más resistentes a la patología, y por lo tanto, hay más patología para que se exprese la demencia. Por lo tanto, esos pacientes cuando llegan a consultorio muchas veces ya tienen esta atrofia marcada, ¿sí? Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Doctor. Sí, Sí, yo tengo una duda, me quedé pensando sobre el caso de la paciente que tenía amnesia global transitoria. sí, En sí, ese me parece muy caso, interesante. ¿se piensa en alguna etiología o simplemente como resuelve, se le explica lo que tuvo y nada más? Bueno, ¿cómo son esos casos? Esos casos, primero, como dije antes, hay que descartar que el paciente ese cuadro no sea justificado por una etiología clara. Por ejemplo, que el paciente tenga una síndrome confusional y que ese síndrome confusional haya sido desatado, por ejemplo, porque alguien le dio alguna medicación, por ejemplo, tomó una benzodiazepina y generó un cuadro Sí. similar, ¿sí? Ahora, si yo descarto que ese cuadro haya sido confusional, tiene este comportamiento, porque la amnesia global transitoria más allá, en general no es una confusión. Cuando uno lo analiza bien, el paciente habla bien, es un paciente, como dije antes, que no está confuso, sino que lo que pasa es que está por ahí como repetitivo, no recuerda por ahí lo que hizo hace un rato, no lo recuerda absolutamente nada. Y como dije antes, el cuadro dura unas horas y después de una hora cede totalmente, hasta el punto que el paciente está bien, muy bien, pero no recuerda absolutamente nada de lo que sucedió en esas horas. Ya prácticamente el diagnóstico es muy clínico, porque uno o sea, que haya descartado que no haya nada que lo explique, y lo que le dice uno al paciente, estos son pacientes cuadros que generalmente no se suelen repetir. Es raro que se repitan, se puede repetir, yo he tenido algún paciente que se ha repetido, pero es raro, y lo que hoy en día se cree que es de origen vascular. Y lo que se hace es tranquilizar al paciente, decirle que no, que esto no es común, es raro que se repita, que probablemente sea de origen vascular. Obviamente uno hace los controles de factor de riesgo, generalmente son pacientes de edad, que tienen 60, 70 años, suelen tener factor de riesgo vascular, y lo que uno hace es eso y tranquilizar al paciente y a la familia. ¿Alguna otra pregunta? Eh, Termino la clase con un cuadro. Los cuadros de alteración cognitiva hay que fijarse mucho si tienen trastornos de marcha. Cuando hay trastornos de marcha, habla de que el paciente tiene trastorno subcortical probablemente, y pueden ser muchos, el paciente puede tener un Parkinson, puede tener una enfermedad del cuerpo de Lewy, y a veces tienen este cuadro que es potencialmente reversible, que es una enfermedad, que es el síndrome de Happy-Nance, que es un síndrome que se expresa por dilatación. O sea, ¿cómo se expresa clínicamente? Son pacientes que pueden tener un trastorno cognitivo, no importante, la memoria episódica suele estar preservada, pero pueden tener por ahí trastornos en la ejecución, en la atención, y estos pacientes tienen una marcha alterada, tienen una marcha
de pequeños pasos, magnética, y le cuesta girar sobre sí mismo. De cierto modo es una marcha parecida al Parkinson, no exactamente igual. Y estos pacientes lo que hay que hacer es tomar el índice de Evans, que es el diámetro, la distancia, la longitud entre los dos cuernos frontales y el máximo ancho de la calota, y si tienen un índice mayor de 3, es subjetivo de que el paciente puede tener Hacking-Adams. El tercer elemento del síndrome de Hacking-Adams es que los pacientes pueden tener urgencia misional o incontinencia, ¿sí? El paciente que tenga trastorno de marcha, de incontinencia, nos tiene que hacer pensar en esto, y si vemos una imagen en la tomografía compatible con un síndrome con un índice de Evans mayor de 3, no tiene que hacer pensar en esto. Estos pacientes mejoran con válvula, con colocación de una válvula, ¿sí? En realidad se hace un TAP test, que es un test donde se saca líquido cefaloraquídeo en cantidad importante, y cuando se saca líquido cefaloraquídeo los pacientes mejoran la marcha y mejoran la incontinencia. Eso suele durar unos pocos días, y ese es un índice de que este paciente, cuando se le coloca una válvula, andan bien, ¿sí? Era lo que creo que tenía el ex técnico Salvador Vilardo, ¿sí? Pero bueno, no conozco el caso, pero lo digo por lo que uno veía por los medios, ¿sí? Hay otros signos en estos pacientes que son el ángulo calloso, que es cuando es un ángulo cerrado, como en este caso, es sugestivo de que sea Hacking-Adams. Lo otro es que tienen estas dilataciones, que son estos espacios aranoideos, tiene un nombre que se llama DASH. Y lo otro que suelen tener estos pacientes es que, si bien parece que tuvieron una atrofia importante, cuando uno mira el surco interhemisférico a nivel de la convexidad, prácticamente no está dilatado, y eso también es sugestivo de que estos pacientes tienen hidrocefalia de Hacking-Adams. Bueno, espero que la idea fue por mostrar casos de mi experiencia personal, y bueno, es una clase que no me resulta tan fácil porque es mostrar casos, ¿sí? Pero bueno, espero que le hayan interesado a alguno de ellos, aunque sean, ¿sí? Muchas gracias. Muy interesante, Doc. Gracias, Doc. Interesante. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao, chao.